Gracia y paz tengan todos ustedes de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a la exposición de la palabra y para ello les voy a pedir que me acompañen a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4. Efesios 4 y vamos a estar viendo hoy de los versículos 25 al 32 en su primera parte. Y he titulado esta enseñanza, No engañes a tu propio cuerpo. No engañes a tu propio cuerpo. Hoy es domingo 10 de enero del 2021. Así es que acompáñenme ahí en su Biblia a Efesios 4, versículo 25 en adelante, donde leemos: Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Acompáñenme en oración. Bendito Padre, sabemos que estamos delante de ti, no por ningún mérito personal, sino por los méritos únicamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es en Él y es por Él que hoy venimos delante de tu presencia y podemos llamarte Padre y podemos acudir a tu palabra, esperando, Señor, que tú nos hables a través de ella. Disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra, para guardarla y para actuar en función de ella. Inclinamos, Señor, nuestro corazón a ti, a tu voz, y te pedimos que nos des el entendimiento necesario, pero sobre todo que tu poder actúe en nosotros para poder cumplir esta palabra tuya. Yo te pido que tú me guíes, Señor, y que al exponer tu palabra, tú la envíes con el poder de tu Espíritu Santo a cada persona que la esté escuchando y recibiendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les dije al inicio, hoy iniciamos esta sección del capítulo 4 que comprende de los versículos 25 al 32 y estaremos viendo la primera parte de 2 o quizás más enseñanzas al respecto. ¿Qué significa, en términos prácticos, despojarnos del viejo hombre con todos sus vicios y vestirnos del nuevo, creado a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad? En la sección anterior, el apóstol Pablo hace un llamado a los cristianos en Éfeso para que se despojen de todo aquello que los asocie con su antigua naturaleza corrupta, manchada por el pecado, y que, renovando su mente conforme a las enseñanzas de Cristo, se vistan como corresponde a su nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. En pocas palabras, el Espíritu Santo hace un llamado a la santificación, es decir, a conformarse cada día más al carácter de Cristo. Y este llamado a la iglesia o a los cristianos en Éfeso es el mismo llamado que nos hace a nosotros
hoy en día. Esto implica no solamente dejar de practicar el pecado. La santificación no es únicamente dejar de practicar el pecado, sino también vivir conforme a las virtudes cristianas. Como sabemos, la vida cristiana no se trata solamente de dejar de hacer. Muchas veces nos esforzamos demasiado en dejar de hacer, pero no ponemos todo nuestro esfuerzo en hacer aquello que nos corresponde hacer. Necesitamos hacer, debemos hacer aquello que es agradable a Dios. En esta sección habla de sustitución, en esta parte habla de sustitución, un dejar para asumir, quitar para poner. Y eso es lo que Pablo nos presenta en los versículos 25 al 32. Comienza diciendo, por lo cual, es decir, ya que son nuevas criaturas que visten ropas nuevas, abandonen las prácticas pecaminosas que caracterizan al hombre inconverso y dedíquense a cultivar las virtudes piadosas de una vida cristiana. Cuando los prisioneros son liberados, no salen de la prisión con su uniforme de prisioneros. Dejan de lado el uniforme de prisión y se ponen ropa común, ropa que los identifica como personas libres. De la misma manera, ya que por una nueva creación hemos desechado al viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos y hemos asumido una nueva naturaleza, también debemos dejar de lado los valores antiguos y adoptar los nuevos. Dejar las viejas prácticas corruptas y asumir los nuevos hábitos piadosos. En esta sección, Pablo hace un llamado a dejar para hacer, identificando 5 áreas en las que los cristianos deben dar evidencia de su nueva naturaleza redimida. Habla de dejar la mentira para hablar la verdad. Número 2, dejar la ira pecaminosa para buscar la reconciliación. Número 3, dejar de robar para ser generoso. Número 4, dejar la conversación obscena para edificar. Y número 5, dejar toda malicia para adoptar virtudes espirituales. Son 5 sustituciones en la vida de los cristianos y que son fundamentales para las relaciones armónicas en la iglesia. Todas ellas están en función no tanto de la vida individual, sino de la vida en la iglesia. Hablamos verdad porque somos miembros del mismo cuerpo. Nos reconciliamos rápidamente para no dar lugar al diablo entre nosotros. Somos generosos con los demás para que nadie padezca necesidad. Nos servimos unos a otros en lugar de quitarnos, en lugar de robarnos. Nos bendecimos mutuamente para contribuir a la edificación. Nos perdonamos unos a otros, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Como vemos, la santificación no se procura en aislamiento, ni para el beneficio personal únicamente. Eso es lo que intentan hacer los monjes, por ejemplo, aislándose para santificarse. Y tal vez logren así dejar algunos pecados,
ya que no tendrán oportunidad de practicarlos. ¿A quién le van a mentir si no hay nadie a su alrededor? ¿A quién le van a robar si no hay nada que robar? Pero aun cuando logren no realizar ciertos actos pecaminosos, eso no es garantía de que su corazón realmente ha sido transformado. En realidad es la oportunidad lo que nos indica si en realidad ha habido un cambio radical en nuestra vida. Dicen por ahí que la oportunidad hace al ladrón. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. El ladrón se aprovecha de la oportunidad. Y si no tiene la oportunidad, no por eso deja de ser ladrón, como veremos más adelante. Así que vayamos a la primera de estas sustituciones. El versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, desechando o habiendo desechado la mentira. Es decir, debido a que el cristiano ha sido creado o recreado en la justicia y santidad de la verdad, conforme a la imagen de Dios, la mentira ya no debe ser parte de su vida. Por el contrario, debe caracterizarse por hablar la verdad con su prójimo. Sin embargo, Pablo da por hecho que seguían mintiendo. Tal vez no tanto como antes, pero no debían conformarse con un poquito o un muchito menos. Era necesario que comprendieran que la mentira ya no formaba parte de su nueva identidad en Cristo, caracterizada por haber sido creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Pues por lo menos por 3 razones. Hay más, pero vamos a ver 3 razones por las que esto es tan importante y creo que son fundamentales. En primer lugar, porque la mentira es pecado. Uno de los mandamientos dados a través de Moisés dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es decir, no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo. Es un mandamiento divino, así como no robarás o no codiciarás. En Proverbios 12, versículo 22, en la versión Dios habla hoy, dice, el Señor aborrece a los mentirosos, pero mira con agrado a los que actúan con verdad. Y en Proverbios 6, del 16 al 19, dice, 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Es algo tan serio que los mentirosos, los que aman y hacen mentira, quedarán fuera de la presencia de Dios en el infierno por toda la eternidad. Vamos a Apocalipsis, vamos a ver un par de pasajes. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versículos 14 y 15.
Dice así: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Poquito antes, en el 21:8, Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vemos entonces que no debemos tomar la mentira a la ligera. Y de hecho ningún pecado. Pero estamos hablando ahorita particularmente de este. Desde el momento en que es abominación a Dios, que Dios lo odia, ya no debe formar parte de nuestra vida. No que vayamos a perder la salvación por decir algunas mentiras, sino que el practicar la mentira puede ser evidencia de un corazón no regenerado, de que la persona realmente no ha sido salva. Por eso dice en Apocalipsis: los que aman la mentira, los que practican la mentira. Y como cristianos debemos apartarnos completamente de el pecado. Para el cristiano que se está conformando al carácter de Cristo, la mentira debe quedar fuera de su vida, desechada como ropa vieja que ya no le queda. En Proverbios 13:5 dice: el justo aborrece la palabra de mentira. ¿Y quién es el justo? El que ha sido justificado por la sangre de Jesús, el cristiano. Entonces, es importante esto, en primer lugar porque es pecado, pero en segundo lugar, por el origen que tiene la mentira. ¿De dónde viene? ¿De dónde surge? En nosotros, de la naturaleza no regenerada, de un corazón duro, el cual está dominado por los deseos pecaminosos en obediencia al padre de mentira. Ahí está el origen. El diablo es un mentiroso. Jesús lo llama el padre de mentira. ¿Qué le dijo a los fariseos en Juan 8:44? Ustedes, dice, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Fíjense bien, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cada vez que mentimos, nos estamos asociando con el padre de mentira. Estamos haciendo o contribuyendo a su obra. Mentir es caminar conforme a los deseos del diablo. Mentir es caer en el engaño del diablo acerca de lo que realmente es deseable y agradable a Dios. Además, si mentimos, es porque damos lugar en nuestra vida a los deseos de la carne y no andamos en el Espíritu. Pero no solamente debemos abandonar la tendencia a mentir por ser pecado y porque tiene un origen satánico, sino también porque afecta nuestras relaciones. Y ese es el énfasis de Pablo al decir: ya no mientan. Ya no mientan. Desechen la mentira. La razón que Pablo da para dejar de mentir y en su lugar hablar verdad con el prójimo
es porque somos miembros los unos de los otros. Es interesante que dé esa razón para no mentir y, en lugar de eso, hablar verdad. Si somos parte del mismo cuerpo, ¿cómo es que nos vamos a engañar unos a otros? En las relaciones entre los miembros de la iglesia no debe prevalecer la falsedad, ni la hipocresía, ni las calumnias. Es decir, nada que tenga su origen en la mentira. En realidad, en ninguna relación, pero particularmente entre cristianos. El mundo se rige por la mentira. Es más, alguien dice que si un día se dijera toda la verdad, no se dijera ninguna mentira, se colapsa el mundo. Se caen gobiernos, se caen instituciones y es muy posible porque está la mayor parte basada en la mentira. Pero los cristianos caminamos en la verdad, por la verdad y con la verdad. En lugar de mentir, hablen verdad, dice Pablo. Se espera, ¿verdad?, que hablemos verdad. La comunión armónica en la iglesia, en realidad en cualquier ámbito, se construye sobre la confianza y la confianza se construye sobre la verdad. Por tanto, la mentira socava la comunión, mientras que la verdad la fortalece. Se espera entonces que los miembros del cuerpo trabajen en armonía, cada uno apoyando a los demás, porque somos distintos miembros que funcionamos como un solo cuerpo. Y ese es el concepto que Pablo maneja en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios 12. Vamos a leer unos versículos ahí, donde desarrolla realmente el concepto del cuerpo, que tiene muchos miembros, sin embargo es un solo cuerpo. 1 Corintios 12, versículo 20, dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y más adelante, el 26 y 27, dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esto quiere decir que si un miembro del cuerpo actúa engañando, necesariamente va a afectar a todo el cuerpo. Alguien dijo, una mentira es una puñalada en lo más vital del cuerpo de Cristo. Y al mismo tiempo es una autopuñalada. Porque si alguien se considera miembro del cuerpo y le miente al cuerpo, pues se está dañando a sí mismo. Así que la mentira no solamente es perniciosa porque no toma en serio lo que Dios piensa al respecto, sino también porque hace la obra del diablo, causando divisiones, fricciones y amargura en la iglesia. La ley de Cristo, la ley del amor, implica indudablemente la verdad. Además, cuando un miembro del cuerpo engaña a otro, en realidad es como si se engañara a sí mismo, pues afectando al cuerpo, como ya mencioné, se está perjudicando a sí mismo como miembro de ese cuerpo. Si el cerebro, por ejemplo, le hace creer a la mano que algo está frío,
cuando en realidad está hirviendo, va a sufrir una quemadura importante, se va a dañar. Si se pierde la capacidad para sentir dolor, la persona corre un grave riesgo de morirse o ser afectada de manera importante al no atenderse con prontitud o exponerse a daños irreversibles. Ahora, una cosa es que falle, otra cosa es que engañe. Aquí estamos hablando del engaño deliberado. Imagina que el ojo decide no advertir a la persona que está por caer en un precipicio. Y la persona va directo al precipicio, se cae. Obviamente todo el cuerpo sufre las consecuencias. Por el engaño de un miembro, todo el cuerpo se ve afectado. ¿Se dan cuenta entonces cómo todo esto tiene que ver con la renovación de nuestra mente de la cual habla Pablo? Se trata de ver las cosas como Dios las ve, tener la mente de Cristo y aborrecer lo que Él odia y de amar lo que Él ama. Así es que no basta con dejar de cometer pecados. No es suficiente tratar de ya no mentir. Tiene que haber una sustitución. Nuestra mente tiene que ser renovada y esto sucede solamente mediante la exposición a la verdad. Pablo dice, habiendo desechado la mentira, es necesario hablar verdad con tu prójimo. Habla verdad con su prójimo. La mejor forma de destruir la mentira es hablando la verdad que está en Jesús y sus palabras. Y eso solamente se puede lograr andando en el Espíritu, como dice Pablo mismo en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. El punto aquí es que no hay atajos para la santificación. El deseo y la tendencia a mentir saldrá de nuestra vida solo en la medida en que nuestra mente sea renovada conforme a la verdad divina. Romanos 12:2 nos recuerda eso y dice, no os conforméis a este siglo, no adopten la forma de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en el Salmo 1, si vamos a Salmos capítulo 1, vemos un proceso de 2 pasos, muy indicativo de lo que está presentando Pablo ahí en Efesios. Dice Salmos 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahí está el primer paso. Aléjate de el pecado y de los pecadores. No consientas con el pecado. No te entretengas en el pecado. Y en este caso la mentira. No la entretengas en tu mente. No te expongas a ella. No pienses que está bien. No la justifiques. Y luego continúa diciendo, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. O sea, en lugar de hacer esto, haz esto. Aplícate a la palabra.
Deleítate en ella. Medita en ella, no de vez en cuando, sino de día y de noche. Es decir, en todo tiempo. Y el resultado, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Un hombre bienaventurado, una persona bienaventurada, dichosa, es aquella que deja y adopta, desecha el pecado y refuerza la verdad. Así que hablemos verdad, andemos en la verdad, protejámonos unos a otros, rechazando las mentiras y las calumnias y manteniendo una comunicación transparente, una comunicación veraz, sincera. Ahora, vale la pena, considerar por qué mentimos. ¿Por qué mentimos? Creo yo que en primer lugar mentimos por falta de temor de Dios. Por falta de temor de Dios. Dice la Biblia que la santidad se perfecciona en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. La santidad se perfecciona en el temor de Dios. Así que la falta de temor de Dios, de una verdadera reverencia a Dios por quien Él es, nos conduce a pecar en su contra, a no considerar el pecado como algo realmente aborrecible, odioso. La tendencia a mentir se debe más a nuestra actitud hacia Dios y su verdad que al deseo de mentir. No es que deseemos mentir, pero si no tenemos una actitud correcta hacia Dios, en temor de Él, en reverencia absoluta a Él, pues entonces va a ser fácil ser seducido por los deseos de la carne. Si no tememos a Dios lo suficiente, si no lo adoramos por sobre todo, entonces temeremos al hombre y nos preferiremos a nosotros antes que a Él. La falta de temor de Dios nos conducirá a temer al hombre, de manera que con mayor facilidad podamos temer o mentir, perdón. Así que en segundo lugar, mentimos por temor al hombre. Mentimos por falta de temor a Dios, pero también por temor al hombre, como consecuencia. ¿Por qué? Porque puede ser que nos preocupe más nuestra reputación que agradar a Dios. O que tengamos miedo de sufrir por sostener la verdad. Fíjense, esto salió a relucir entre los fariseos al ser confrontados por Jesús. Si vamos a Mateo capítulo 21, Mateo 21, versículo 23. Mateo 21, 23 dice, cuando vino al templo, hablando de Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, siempre andaban buscando la oportunidad de atraparlo en algo, ¿no? Alguna contradicción. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo, Jesús les dijo,
yo también les haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. A ver, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? O sea, ¿venía de Dios o venía de los hombres? Y fíjense en la respuesta. Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Si reconocen que viene de Dios el bautismo de Juan, ¿por qué entonces ustedes no le creyeron? Versículo 26, y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta, se les iban a echar encima. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. No sabemos. Obviamente fue una respuesta evasiva, una respuesta diplomática muy al estilo de algunos políticos, pero en realidad era una mentira. Sabían la respuesta, pero temían a las consecuencias de adoptar una postura firme. Su deseo no era sostener la verdad, sino conservar su reputación y su integridad física. Se importaban más ellos mismos que la verdad. Vemos entonces lo engañoso de los deseos por llegar a tener una mayor estima delante de los hombres y una seguridad terrenal. Abraham, el padre de la fe, mintió con respecto a Sara, su esposa, y lo hizo por temor a lo que le podían hacer los egipcios. En Génesis capítulo 12, versículo 11, dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te preservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Qué es lo que quería Abraham? Salvar el pellejo. Cuando preferimos la mentira a sostener la verdad, lo que estamos revelando realmente es falta de temor de Dios, pero también de confianza en Él. De confianza en Él. Mentimos porque no confiamos en Dios. Alguien puede mentir en algún trámite porque no confía que Dios le pueda ayudar a que se realice ese trámite. O no confía en que si se lo niegan es porque esa es la voluntad de Dios. O un permiso. No, pues no te pedí permiso porque sabía que no me lo ibas a dar. Mejor lo hice y ya después que venga el regaño. Nos importamos más nosotros de lo que nos importa Dios y su santidad. Y hay otra razón que quiero considerar de por qué mentimos, que es la codicia. La codicia. La mentira también obedece a la codicia, al deseo de tener más o a no perder lo que tenemos. Y eso está relacionado también con la aceptación o el reconocimiento. Tenemos el caso en la Biblia de Ananías y Zafira. Y se cree que ellos eran realmente creyentes, ¿verdad? Porque eran parte de los cristianos de la iglesia primitiva. Conocemos el pasaje. Los cristianos vendían sus propiedades para apoyar a los necesitados. Había gran necesidad. Entonces, Ananías y su esposa Zafira se confabularon
para lucirse delante de la iglesia y de los líderes, aparentando que daban todo lo que habían obtenido de la venta de una propiedad, cuando en realidad ellos habían apartado una porción. El problema no fue la cantidad que dieron o dejaron de dar, sino haber mentido. Vayamos a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Versículos 3 en adelante. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Es decir, se petateó. Murió instantáneamente. Y por supuesto, vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Yo creo que a partir de ese momento nadie pensó ni siquiera en mentir un poquitito, ¿no? Quizás después con el tiempo se les olvidó este incidente. Pero ¿qué tal si Dios nos fulminara cuando llegamos a mentir? Y lo mismo ocurrió enseguida con su esposa. La misma situación. ¿Cuál fue la razón principal por la cual ellos mintieron con respecto a lo que entregaron? Les ganó la codicia. Pero también deseaban quedar bien, ser reconocidos por todos. Pero observen que Pedro los confronta no por mentirles a ellos, sino al Espíritu Santo. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Si tuviéramos en cuenta que cada vez que mentimos o pecamos de cualquier manera, lo hacemos hacia Dios, creo que eso nos detendría un poco más. La pensaríamos más antes de pecar. Ahora, existen varias formas de mentir. Vamos a ver algunas rápidamente. La básica, que es no decir la verdad. La mayoría de las veces de forma deliberada, o sea, mentir deliberadamente, pero a veces bajo el argumento de protegerse a sí mismo o a alguien a quien estimas, como vimos en el caso de Abraham. En las relaciones en la iglesia, puede ser levantar una calumnia sobre algún hermano, mentir con respecto a haber cometido algún pecado o cualquier otra mentira. Pero no solo existe la mentira, digamos, directa, sino también la exageración, o minimizar inclusive, o maquillar la verdad. Algunos testimonios son versiones exageradas de la forma en la que sucedieron las cosas, y eso es mentir. Exageramos en distintas cosas para impresionar a otros o para quedar bien, pues no nos gusta que nadie tenga un mayor logro que el nuestro, o inclusive alguna tribulación mayor que la nuestra. No, pues fíjate que a mí me subió la fiebre a 39 grados. No, espérate, eso no es nada, a mí a 45, ¿verdad? Maquillar las cifras también es mentir.
Nuevamente el caso de Ananías y Zafira, ¿verdad? Ellos no estaban obligados ni siquiera a dar algo, mucho menos todo. Pero mintieron al ofrendar una cantidad parcial diciendo que estaban entregando todo. ¿Y cuántas veces nosotros maquillamos la verdad para no quedarnos atrás o para no sufrir alguna consecuencia? ¿Se puede maquillar el reporte al jefe? ¿Se puede esconder algo de la verdad a los papás, no admitiendo la participación en algo con tal de que el castigo sea un poco atenuado? O al presentar reportes falsos en la declaración de impuestos. Todo eso es mentira. Pero también guardar silencio ante algo que sabemos. O sea, el no decir algo cuando debemos decirlo también es una forma de mentir. Con nuestro silencio permitimos que la falsedad prevalezca. Un falso testigo no es solamente el que cambia los hechos, que dice una cosa por la otra, sino aquel que calla ante lo que vio, ante lo que sabe. Y sabemos, ¿verdad?, que inocentes han sido castigados y culpables han dejado de hacerse responsables porque los testigos callan ante la verdad de los hechos. Típico, ¿no?, que los papás a veces castigamos a todos los hijos porque no se atreven a declarar quién de ellos cometió algún acto, ¿verdad? ¿Quién quebró la lámpara o quién hizo alguna cosa? A veces sabemos en la iglesia, sabemos que algún hermano está cometiendo pecado y preferimos callar a confrontar, a exhortar, a animar a ese hermano a abandonar el pecado o a buscar ayuda dentro de la iglesia para salir de ese problema. Aún advertirle que si no se arrepiente lo denunciaremos a la iglesia, como dice Mateo 18. Quien calla participa del engaño. Y hay otra forma también de mentir, que es la lisonja. La lisonja es alabanza exagerada y generalmente interesada que se hace a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Cuando le decimos a alguien, ay, eres muy amable, y por acá sabemos que es todo menos amable. Podemos llegar inclusive a mentir a Dios y lisonjearle, como si pudiéramos realmente mentirle, ¿no? El Salmo 78 dice en el versículo 35, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. En Proverbios 28, 23 dice, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que lisonjea con la lengua. O sea, es mejor reprender, amonestar, que darle la suave. Como hemos visto, no es suficiente tratar de ya no hacer tal o cual cosa. No es suficiente tratar de no mentir. Intentar con todas nuestras fuerzas dejar el pecado. Tiene que existir una acción en sentido contrario, acción que inicia con la renovación de nuestra mente y corazón y que continúa con dar los pasos en el sentido contrario a esa vieja práctica.
corrupta, pecaminosa. La mentira, insisto, afecta la armonía en el cuerpo y lo pone en peligro, como ya vimos. De ahí que debamos conducirnos con la verdad en todo momento. Los cristianos deberíamos ser reconocidos en la comunidad como gente honesta, confiable, cuya palabra no merece duda. Pero sobre todo, no debe existir entre nosotros mentiras ni hipocresía, tampoco evasivas ni lisonja. Ahora, el hecho de hablar verdad los unos con los otros no es un permiso para hacerlo de manera ruda, áspera, acusadora. Somos llamados a hablar la verdad en amor. Hablar la verdad, pero hablarla en amor. Porque el amor tampoco es callar. Es necesario hablar la verdad en amor, en el momento y forma adecuados. Queda claro, pues, que la mentira es parte de la vieja naturaleza. Se originan los deseos engañosos que vienen del mismísimo diablo y por lo tanto debemos desecharla, sacarla de nuestras vidas, de todas nuestras relaciones, pero especialmente en la iglesia. Debemos recordar que en Cristo hemos venido a formar parte de la familia de Dios y que bien coordinados estamos siendo edificados para ser un templo santo para morada de Dios en el Espíritu. Un cuerpo, un templo para Dios, donde obviamente no debe prevalecer, no debe existir el pecado. Debemos tener en mente que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y por lo tanto es necesario y congruente despojarnos de toda tendencia a mentir, a esconder algo, a engañar al prójimo. Debemos reconocer que cuando mentimos, estamos pecando contra Dios, quien aborrece los labios mentirosos y que no tendrá por inocente al culpable, que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, pero que Dios, que es rico en misericordia, estando aún muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. La nueva vida en Cristo implica perdón. Y es tan grave la mentira como cualquier otro pecado, que fue necesaria la muerte de Jesús para ser perdonados. No es cualquier cosa. No la tomemos a la ligera, como si Pablo solamente estuviera dando algunos consejitos de cómo ser mejores seres humanos. No, costó la vida de Cristo. ¿Qué hacer entonces? Lo mismo que la Biblia nos dice en cuanto a cualquier pecado, que lo reconozcamos como lo que es, que no lo justifiquemos y así lo confesemos tal cual delante de Dios como una afrenta a su santidad y nos apartemos de Él. Nos apartemos del pecado. Eso es arrepentirse, volverse a Dios dejando el pecado atrás. No querer tener nada que ver con Él. Pero además, es necesario saturarnos de la verdad. Que renovemos nuestra mente para que esa verdad fluya del corazón hacia la boca y edifiquemos al cuerpo de Cristo en lugar de dañarlo
y destruirlo. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Así es que abundemos en la palabra de Cristo para que de nuestro interior salgan palabras de bendición, honestas, edificantes, ríos de agua viva. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Ciertamente tu palabra es dura, pero es una manifestación y un acto de tu amor. Con ella y a través de ella tú nos enseñas, tú nos instruyes, pero también nos corriges, nos amonestas, nos disciplinas. Señor, ayúdanos a tener un corazón para ti, a temer tu nombre, a amarte por sobre todas las cosas, sabiendo que así y solamente así podremos vivir conforme a esa nueva realidad de haber sido justificados por la sangre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Perdona cada uno de mis pecados, cada mentira, Señor, en sus diferentes formas. Y ayúdame a caminar en la verdad, a saturarme de tu verdad, Señor, odiando la mentira, odiando el engaño, odiando el pecado en mi vida. Y glorifícate, Señor, en mi vida, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Nuevamente, que la gracia y la paz del Señor sea sobre todos y cada uno de ustedes.